Y ya que estamos con Yolanda Díaz, ¿qué te parece su gestión en el tema del paro? Ella dice que gracias a su reforma ha acabado con la temporalidad y con la precariedad. A ver, yo defendí la reforma laboral, no tanto porque me gustara, sino porque creo que consolidaba la reforma laboral de 2012, o al menos los aspectos esenciales, y era bueno que políticamente, después de tantos años de amenazas de derogar la reforma de 2012, PSOE y en su momento Unidas Podemos abrazaran pues un pastiche de la reforma de 2012 y que ahora, digamos, esa reforma o las líneas maestras fuera un consenso que fuera desde Podemos hasta Vox, todo el arco parlamentario. Es verdad que introducía algunos cambios, algunos de los cuales no me gustaban, por ejemplo, que en la negociación de las tablas salariales fuera otra vez prevalente el convenio sectorial frente al de empresa, pero bueno, en global digo, bueno, es un peaje que creo que puede merecer la pena pagarlo para que ya se consolide esta reforma que sin duda ha sido positiva para España, para la economía española. Ahora, es verdad que había una innovación propia, más allá de consolidar lo que había, que sí que merecía estudio para ver los efectos que podía tener, que era la prohibición a efectos prácticos de la temporalidad y su sustitución por el contrato fijo discontinuo, extendiendo además el mecanismo de los ERTE, ¿no? Para que cuando las empresas lo pasaran mal, en lugar de despedir, pues se acogieran a un ERTE. Y entonces, bueno, pues como que había más facilidad o más predisposición para que las empresas se vincularan a largo plazo con un trabajador porque tenían que tener menos miedo a si las cosas venían mal, pues despedirlo, ya no era necesario, podrían acogerse a un ERTE. Entonces, bueno, ese experimento había que testarlo. Yo creo que aún no se ha terminado de testar, porque no hemos pasado, por ejemplo, por una crisis seria y la prueba del algodón vendrá cuando, bueno, cuando le iban mal las cosas al mercado laboral español, que no es cuando la economía iba bien, sino cuando iba mal. Cuando iba bien siempre ha creado muchísimo empleo, cuando iba mal se destruía muchísimo empleo y además empleo temporal. Pero aún así sí que hemos visto un cambio de perfil formal, jurídico, en la creación de empleo. Se crea mucho menos empleo temporal, formalmente temporal, porque está prohibido básicamente, y mucho más empleo indefinido, el tradicional, y también fijo o discontinuo. El punto es, ¿eso ha mejorado la estabilidad en el empleo y la evidencia de nuevo que tenemos? A ver, yo aquí no tenía, de la misma manera que en el salario mínimo, sí que te podía decir, yo tenía cierto previsión o cierto prejuicio, juicio previo en función de toda la investigación económica previa que teníamos, ¿no? De que iba a perjudicar al empleo. Aquí yo no tenía un prejuicio o una preconcepción de lo que podría suceder. Creo que había argumentos a favor y en contra de que pudiese salir mejor o peor, y de hecho es que no me gustaba la regulación de la temporalidad que había previa a esta reforma tampoco. Pero lo que hemos visto es que formalmente sí que ha bajado la temporalidad, económicamente, en términos efectivos, no lo ha hecho. La rotación en el empleo sigue siendo la misma que antes y lo que ha sucedido es que esa rotación o se ha trasladado al contrato fijo discontinuo, es decir, te activo, te desactivo en función de las necesidades, o peor en ese sentido, al contrato indefinido tradicional, cuya duración se ha acortado. Pago la indemnización más alta de despido, pero prescindo de ti porque no quiero que consolides una indemnización de despido durante mucho tiempo, porque si en el futuro tengo que despedirte, habrá mucha indemnización devengada y acumulada y no sé si podré hacer frente a ella. Claro, o sea que tenemos contratos indefinidos, pero que Temporales, duran tanto como los temporales eso anteriores. Es. Que cuidado, aún así uno puede decir, bueno, pues ha mejorado la cosa porque la cobertura y las garantías que tiene un trabajador indefinido o un fijo discontinuo son mayores que las que tiene un temporal. Vale, bueno, puede ser, no lo disputo, pero que el problema estructural que tenía la economía española, el mercado laboral español, que era su excesiva temporalidad, ese problema sigue ahí y es un problema que va más allá de, también lo es, pero de las expectativas personales del trabajador. Es un problema que afecta a la productividad de la economía y a la capacidad de crecimiento de la economía y eso no lo hemos solucionado. Vamos a seguir pasando listas a problemas de la economía. La vivienda. Algunos estudios dicen que habría que hacer unos 600.000 pisos para alojar a toda la gente, que la creación de nuevos hogares, etcétera, etcétera. Pero hay casi 4 millones de pisos vacíos. Somos los líderes, por lo visto, de Europa también aquí. ¿Qué hay que hacer con la vivienda? Bueno, a ver, la vivienda vacía está allí donde la gente no la demanda. Entonces, claro, si la gente está dispuesta a mudarse, a trasladarse allí donde está la vivienda vacía, pues gran parte del problema de la vivienda se solucionaría. Pero es que la gente no quiere vivir en el mismo sitio. Claro. No quiere vivir donde está la vivienda vacía, sino donde no hay vivienda. Otra cuestión, esto ya sería
requeriría una visión, se suele decir, de país, en verdad, pues de infraestructuras bastante más a largo plazo, es si habría que, de alguna manera, pensar en desconcentrar las ciudades y, bueno, pues toda la polémica de la España vaciada, ver si a través de interconexiones, también de política industrial en sentido de incentivos regionales, descentralización fiscal, descentralización normativa, a ver si las industrias se pueden recolocar, no todas ellas en los centros urbanos, lo que pasa es que las economías de aglomeración son muy potentes y es difícil combatirlo, pero aún así, si a través de algún tipo de medidas se pueden recolocar de manera más distribuida, como puede tener una estructura más similar a la alemana, y en ese caso, pues claro, ya no necesitarías construir tanto en las grandes ciudades. Pero si eso no sucede, el problema es que falta vivienda donde la gente quiere vivir, que son las grandes ciudades. No solo por un tema económico, sino también por un tema de ocio, de educación, sanidad. De educación, sanidad, es decir. Pero bueno, educación y sanidad también podría decir, bueno, pues eso es políticas públicas que habría que invertir más mientras el Estado se ocupe de eso en las regiones que tienen peores centros. Pero de nuevo no hay dinero para esto, etcétera. Entonces, bueno, si la gente se sigue concentrando en grandes ciudades, que no es un problema además exclusivamente español, sino es una dinámica más o menos global, con algunas excepciones, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratar de habilitar más vivienda en esas grandes ciudades. ¿Cómo se puede habilitar más vivienda? Pues en algunos sitios puede ser más o menos sencillo. Madrid puede crecer horizontalmente, por tanto hay que habilitar suelo, hay que permitir cambios en el uso del suelo, es decir, que si un suelo está calificado como industrial, pero no quiere nadie construir una fábrica allí, o las viviendas que se pueden construir son más valiosas que construir una fábrica, construyamos viviendas. Hay que habilitar más suelo. Yo diría también, aunque eso ya es más cuestionable por cuestiones estéticas y demás, habilitar más alturas, porque construir horizontalmente no siempre se puede, verticalmente sí. Luego cambiar, como digo, usos de suelo internos, de tal manera que un local se pueda reconvertir, por ejemplo, en vivienda, que cierta dinámica está habiendo, sobre todo en Madrid, de todo ello, pero en muchas ciudades está muy, muy bloqueado. Luego, facilitar la rehabilitación y la salida al mercado de viviendas que pues estén vacías en las grandes ciudades, pero muchas de ellas porque no son habitables ahora mismo. Dar seguridad jurídica al propietario para que tenga incentivos a alquilar, profesionalizar el mercado del alquiler, es decir, que en lugar de expulsar a los gestores profesionales, tratar de atraerlos, porque por economías de escala pueden abaratar los costes de la gestión de Claro, porque ahora la legislación al que privilegia es al pequeño tenedor. Claro. ¿no? Bueno, más que privilegiar, porque tampoco es que tenga privilegios no tiene. Pero bueno, a nivel de ocupación ilegal y todo esto. Lo que pasa que, claro, a los grandes los perjudica enormemente. Entonces, que no te perjudiquen tanto ya lo llamamos privilegios, ¿no? Pero sí, efectivamente, a los que maltrata abiertamente es a los grandes. De manera que el incentivo es a que no vengan o a que solo vengan en ciertas condiciones, pues pudiendo comprar muy barato el piso, etc. Entonces, todo esto, luego, bueno, añadiría, lo he mencionado antes, pero también para el área metropolitana de las ciudades, facilitar a través de infraestructuras las conexiones y a través de dotación de servicios públicos. Es decir, que no haya tanta diferencia en términos, pues ya digo, de sanidad, educación, parques, etcétera. Tanta diferencia entre vivir en el centro de Madrid, bueno, el centro a lo mejor es mucho decir, pero dentro de la Almendra Central o en el extrarradio. Porque la dotación pública, y eso es una tarea del sector público, mientras se ocupe de ello, pues distribuya mejor el territorio, la ordenación del territorio. Eso es lo que permitiría de alguna manera desconcentrar la demanda y luego, por supuesto, también hay cambios culturales, que eso no es algo que el Estado puede hacer, pero que en cuanto a diagnóstico del problema sí hay que ponerlo de manifiesto. Es decir, la población en Madrid no es que se haya multiplicado. Lo que sucede es que el tamaño de los hogares se está reduciendo. Antes en una vivienda vivían 3 o 4 personas, había economías de escala, por tanto, en materia de vivienda. Si ahora donde vivían 3 vive 1 y los otros 2 quieren vivir también solos, pues donde había una vivienda ahora hacen falta 3. Y eso también puede requerir redimensionar el espacio de viviendas existente, pisos que estaban pensados para familias de 3, 4 o 5 personas, ahora tendrán que ser de una persona, salvo que se dé ese cambio cultural de volver a familias algo más extensas, que yo creo que sería lo socialmente más saludable. Pero de nuevo, no es algo que el Estado tenga ni siquiera que promover ni que imponer, pero sí que se puede diagnosticar que hoy en una sociedad donde todo el mundo está solo, pues probablemente no sea lo más armonioso. Sí, efectivamente en Estados Unidos se está produciendo una vuelta, un regreso, y no como consecuencia de cambios económicos, sino cambios culturales, porque la gente no quiere vivir sola.
La izquierda suele decir para justificar el Estado que somos animales sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo en que somos animales sociales. Otra cosa es que de ser animales sociales ya justifiques o derives y justifiques la existencia del Estado como un pastor que nos pastorea a todos, ¿no? Eso ya es un salto cualitativo importante.